Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los medios que han asistido a esta rueda de prensa. Sabemos que el día nos acompaña y en ese caso, pues doblemente agradecido por vuestra asistencia a cubrir esta rueda de prensa que con carácter mensual pues damos en Vox para hacer un repaso a cuestiones que han ido sucediendo a lo largo de estas semanas y que han afectado pues a la actividad de nuestro grupo político. Y quiero, como digo, empezar dando las gracias a los medios de comunicación que han hecho actos de presencia, porque sí es cierto que queremos hacer mención expresa a algunos medios de comunicación y a la labor política que estos están llevando a cabo contra nuestro grupo parlamentario. Y quiero decir esto claro y utilizar este término adecuadamente: contra nuestro grupo parlamentario. No están actuando como medios de comunicación. Nosotros entendemos que un medio de comunicación tiene que informar, puede tener su línea editorial, por supuesto, pero el objetivo de todo periodista y de sus editores debe ser el de ofrecer al ciudadano información veraz. Me refiero a una información verdadera, a una información que se ajuste a los hechos acontecidos en su total y absoluta realidad. Nos hemos encontrado durante todas estas semanas algunos medios de comunicación, que voy a mencionarlos expresamente, como es el Faro de Ceuta, como es Ceuta al Día, Ceuta Actualidad, con carácter digital, que ya directamente ni siquiera se molestan en recabar la información o las opiniones de nuestro grupo parlamentario. Como bien sabéis, desde nuestro equipo de prensa, el equipo de prensa del grupo Vox, se suelen hacer notas de prensa para facilitar el trabajo a los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación. Se elabora el contenido y se envía a los medios de comunicación para que éstas sean publicadas. Pues bien, nos hemos encontrado como estos tres medios de comunicación ya ni se molestan en publicarlas. Me refiero, sí, es cierto, le dan entrada en sus periódicos, en sus digitales, pero se atreven incluso a comentarlas, a manipularlas, a tergiversarlas. Ni siquiera se molestan en facilitar al ciudadano que él mismo pueda interpretar o sacar su propia conclusión y valoración de lo que acontece en la actividad política que llevan a cabo los representantes electos, los representantes de los ciudadanos pertenecientes al Grupo Vox, tanto en la Asamblea de la ciudad de Ceuta como en el Parlamento y el Congreso y el Senado, nuestras parlamentarias nacionales. Creo que eso es una falta de respeto a los ciudadanos, creo que eso es una falta de respeto a la profesión de periodista, y creo que no es absolutamente nada positivo para la democracia y, lo que decía al principio, la información veraz. Nos preocupa muchísimo que esto se esté dando a cabo, nos preocupa muchísimo que algunos medios de comunicación se hayan convertido en simples negocios recaudadores de publicidad institucional y, en referencia a estos tres medios de comunicación, se hayan convertido en simples voceros del actual gobierno socialcomunista popular que se encuentra parasitando las instituciones de la ciudad de Ceuta. Algo muy grave que afecta, por supuesto, a lo que después ocurre en la actividad plenaria, en los plenos que llevamos a cabo en la Asamblea. En este caso, el pleno de presupuestos que se ha producido en esta semana, concretamente el lunes 20, en el que nuestro grupo parlamentario, una vez más, fue objeto de la presión
brutal, del escarnio, del insulto deliberado, orquestado y diseñado desde el principio por parte de todos los grupos presentes. Pero no solo el ataque político o el insulto relacionado con el ámbito político, sino ya entrando incluso en cuestiones personales que, por supuesto, indignifican totalmente a aquellas personas que se encargan de realizarlas. Esto es lo que hemos visto, como digo, en este último pleno de presupuestos, en el que, bueno, vimos como desde el minuto uno en el que intervienen los grupos parlamentarios en los turnos sucesivos que se organizan de cara a las intervenciones para que expongan su visión de estos presupuestos, se insultó directamente a nuestro grupo parlamentario, a nuestros diputados y a nuestro portavoz, mientras que los 4 diputados que formamos parte del grupo parlamentario Vox aguantábamos estoicamente esos insultos, mientras que nuestro portavoz parlamentario, Carlos Verdejo, aguantaba estoicamente insultos dirigidos directamente a él y a nuestro grupo parlamentario, sin dirigir ni una sola palabra a aquellos que estaban directamente ofendiéndonos, esperando su turno de palabra para poder hacer alusión a estas cuestiones que se habían ido vertiendo, a estos insultos, a estos descalificativos que se habían ido vertiendo sobre nuestro grupo parlamentario. Y aquí es donde entra en juego los medios de comunicación, y aquí es donde entra en juego estos 3 medios en concreto, y aquí es donde entra en juego la manipulación que se lleva a cabo por parte del gobierno de la ciudad. Una vez que nuestro portavoz expone su punto de vista y contesta a las alusiones directas a nuestro grupo parlamentario, empiezan a rasgarse las vestiduras directamente y a señalar a nuestro portavoz como si él fuera el responsable de la crispación, de los insultos o de los ataques orquestados o deliberados al resto de grupos parlamentarios o a los miembros del gobierno. Nada más alejado de la realidad. Cualquier ciudadano que siga los plenos en directo se da cuenta cómo la lluvia de insultos y descalificativos sobre nuestro grupo parlamentario es permanente y constante desde que empieza a producirse el mismo pleno. Bien, como vimos en el pleno de presupuestos, evidentemente lo que en ese pleno se estaba debatiendo era un presupuesto orquestado, diseñado, concertado previamente por la mayoría. Se pudo ver por la mayoría. Salió con el apoyo de los representantes del Grupo Popular, con los representantes del Grupo Social Comunista del Partido Socialista y con los grupos, en este caso el apoyo de los ultraizquierdistas promarroquíes de Caballa y la abstención de MDC. Quiere decir que esto ya lo tenían hablado y lo tenían organizado previamente. Ellos se habían diseñado pues una especie de mascarada. Llegar al pleno y bueno, hacer como que debatían, como que se arrojaban diferentes posiciones, como que intentaban dar algún tipo de posicionamiento, explicación o una visión muy particular de estos presupuestos, pero que los ciudadanos tienen que entender que todo eso, hasta la puesta en escena, la tenían pactada de antemano. ¿Dónde se rompía la pata del banco? Podemos decirlo de esta manera. Pues en el grupo parlamentario Vox. Vox no entra dentro de esa mascarada y Vox lo que hace pleno tras pleno, y así lo hizo en el pleno de presupuestos, fue contar la verdad, explicar punto por punto a qué se debían cada una de esas partidas, a qué obedecían cada una de esas partidas, qué intereses ocultos había detrás de cada una de esas partidas que se habían repartido en los presupuestos. Y claro, eso no gusta. Eso
rompe la puesta en escena, eso rompe la mentira, rompe la estafa, porque los ciudadanos pueden ver en directo, a través de la emisión del pleno por redes sociales, pues que las cosas no son como estos medios que están también regados económicamente. Nuestro portavoz lo puso de manifiesto en su propia intervención. Estamos hablando de 2,5 millones en publicidad institucional, 2,5 millones de euros que van a parar del bolsillo de todos los ciudadanos a algunos medios de comunicación. Claro, como digo, este tipo de cuestiones no pueden permitirse y ellos actúan pues generando lo primero que se le viene a la cabeza. Cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de palabra de nuestro portavoz, pues es utilizada, tergiversada, manipulada para crear cortinas de humo. Y eso es lo que ocurrió exactamente cuando se estaba debatiendo el punto de la partida presupuestaria de 100.000 euros destinada a la integración del colectivo LGTBI. Claro, nuestro portavoz parlamentario, sorprendido, como sorprendidos estábamos los miembros del grupo parlamentario cuando vimos ese dinero, esa cantidad, estamos hablando de una cantidad importante destinada a integrar a personas, no entendíamos muy bien el porqué y, por supuesto, nuestro portavoz quiso hacer una comparación, quiso comparar si realmente personas preparadas, formadas, perfectamente capacitadas, en este caso hizo mención a personas que estaban vinculadas al Partido Popular, como su jefa de gabinete o la secretaria, su actual secretaria general, la secretaria general del Partido Popular, hizo una comparación para explicar si personas que han demostrado estar capacitadas políticamente, profesionalmente, para desempeñar puestos, necesitaban ser integradas. Entendíamos que no, que ninguna persona necesita ser integrada en función de su condición sexual o su identidad sexual. Es simplemente la comparación que se hizo. Por supuesto que si se tergiversa y si automáticamente el resto de los grupos empieza a manipular con chascarrillos, con intervenciones deliberadas para cortar, para que se malinterprete la intervención de nuestro portavoz, pues sí que pueden originar, pues que a lo mejor las personas que están son referidas precisamente, como digo, en el sentido y en la animosidad de demostrar que nadie necesita ser integrado en función de su identidad sexual, pues se puedan sentir ofendidas. Claro, cuando se manipulan las palabras, por supuesto que las personas que son receptoras de ellas se pueden sentir perfectamente ofendidas. Y si eso es así, y si eso es así, por supuesto que le pedimos disculpas desde el Grupo Parlamentario Vox. No tenemos ningún problema en pedir disculpas si esas personas se han llegado a poder sentir en un momento determinado ofendidas por esa manipulación que se ha hecho de esa parte del discurso que estaba haciendo nuestro portavoz. Claro, no interesaba que se supiera que se estaba destinando 100.000 euros del dinero de todos los ceutíes a algo tan absurdo como es la integración de personas que no necesitan en absoluto ser integradas porque por su capacidad y por su mérito y por sus condiciones profesionales pueden acceder sin ningún tipo de problema a cualquier sitio o a cualquier trabajo o a cualquier institución. Ese es el tema que originó después, por parte de estos medios a los que he querido hacer alusión al principio, pues una especie de cortina de humo engrandecida, con tergiversaciones, con manipulaciones, pues para que una vez concluido el pleno, el ciudadano orientara su visión, orientara sus sentidos a esa cuestión. No tenía interés o no deseaba que los ciudadanos pues atendiesen a el desglose magnífico, magistral que hizo nuestro portavoz de cómo una banda de estafadores profesionales y mafiosos políticos pues se dedican a organizar y a gestionar 400 millones de euros, que no se nos olvide, 400 millones de euros que sale del bolsillo de todos los ceutíes y de todos los españoles. Así que es, como se puede entender, pues toda esta pelota
que interesadamente han montado los miembros del Gobierno y que incluso se calificó, en términos del presidente de la ciudad, como repugnante. Bueno, pues a nosotros nos parece repugnante cómo gobierna y cómo actúa y cómo utiliza los medios precisamente el Gobierno de la ciudad, y eso también lo queremos dejar claro. Y si en este caso el presidente de la ciudad, Juan Vivar, se siente ofendido por el uso que he hecho de la palabra repugnante, pues que sepa que en este caso tampoco le vamos a pedir ningún tipo de disculpa. O sea, lo queremos dejar bastante claro. Aquellas personas que se hayan sentido ofendidas, como digo, vaya por delante nuestra disculpa, pero también entendemos que los ciudadanos son conscientes, así nos lo han demostrado en sus comentarios, en sus apreciaciones, que cada vez que el gobierno de la ciudad y sus socios hacen uso de este tipo de historias, pues que lo que quieren es realmente ocultar la realidad. Una realidad que se oculta, pues como hemos visto también con las famosas denuncias que hace el flamante portavoz del Partido Socialista, personaje siniestro de nombre Juan Gutiérrez y que aspira a ser presidente de la ciudad. Intuyo que conocedor de que puede contar en un momento determinado con el apoyo incondicional del Partido Popular para auparle a su anhelada presidencia. Pero claro, hay cosas que este portavoz no quiere que se sepan y es como que, pues que los juzgados no le dan la razón. No le dan la razón cuando plantea denuncias absurdas que lo único que buscan es intentar desviar la atención sobre ciertos asuntos que le rodean y que, bueno, pues que indignadísimo, siempre, pues ya lo vimos también en el último pleno, plantea estas cuestiones de voy a denunciar, voy a ir al juzgado, voy a donar los 10.000 euros que me van a dar, haciendo demagogia absoluta del uso de la justicia a no sé qué ONG, y después pues resulta que lo silencia, y silencia pues que el juzgado en concreto donde presentó la denuncia por injurias y calumnias contra nuestro portavoz Carlos Verdejo, pues el juez determinó en menos de 48 horas archivarla y sobreseerla definitivamente sin darle más curso a algo que no tenía ningún tipo de sentido. También es curioso ver cómo el portavoz del Partido Socialista, Juan Gutiérrez, en su propia intervención en el juzgado, pidió no sé cuántas veces perdón por hacer uso de la justicia de manera inadecuada, y así lo reconoce. Sorprendente es que después de hacer esas manifestaciones en el propio juzgado, pues aparezca en la tribuna de la asamblea diciendo pues que nos va a denunciar pues cada vez que a él le parezca y que va a ir a los juzgados simplemente por el hecho de ver aparecer a nuestro portavoz delante de un juez. Pues que sepa y entienda el portavoz del Partido Socialista que los representantes de Vox no tenemos ningún miedo de acudir a los juzgados, no nos da ningún miedo estar ante un juez, tenemos la conciencia muy tranquila, respetamos las leyes, intentamos ajustarnos a ellas siempre que se tienen que cumplir, y quizás otros, a lo mejor, pues no lo hacen tanto. Es una cuestión de apreciación particular. Nosotros no tenemos miedo de ir al juzgado y cada vez que vayamos, estoy convencido, como en casos anteriores, siempre se van a archivar y se van a sobreseer libremente. Eso lo tenemos bastante claro. Si lo que buscan es una pena de telediario, también hay que poner de manifiesto cómo durante un año se nos ha sometido, en mi caso particular, a penas de telediario, apostando durante horas y en el calor del verano a periodistas en la puerta del juzgado para hacerme una fotografía entrando al juzgado. Bueno, pues como digo, esta situación no
no se da después cuando se trata de otros portavoces o de otros grupos políticos. En mi caso particular, como digo, no es algo que me preocupe y tampoco van a conseguir el objetivo que buscan de criminalizarnos y de ponernos en una situación de conflicto o de temor por acudir a los juzgados. Pero sí que queremos dejar claro que en esa situación, en este último intento por criminalizar a Vox, esta causa, por supuesto, se ha archivado, no ha tenido ningún recorrido, como tampoco tendrán todas aquellas intentonas de llevarnos a los juzgados en esta legislatura ni en ninguna otra. También quería hacer una apreciación con respecto a los medios de comunicación. Por lo general, nosotros, cuando hemos optado por dar estas ruedas de prensa, pues lo hacemos para que los periodistas se puedan dirigir directamente a nosotros, formularnos preguntas y que, bueno, pues nosotros responder estas preguntas pues con total libertad, da igual lo que se nos plantee, las cuestiones que se nos quieran preguntar, nosotros estamos dispuestos a contestarlas, podemos hacerlo mejor, peor o de la manera que entendamos que se hace más adecuada. Lo que no podemos consentir es que una vez que nosotros terminamos nuestra exposición general de lo que entendemos que puede ser importante o que puede interesar a los ciudadanos, si no plantean ninguna pregunta no es porque nosotros hayamos vetado las preguntas, todo lo contrario. Si no se plantean esas preguntas es porque los medios de comunicación entienden o no quieren, entienden que no las tienen que hacer o no quieren hacerlas. Por último, quería hacer una puntualización también en el asunto de nuestro recurso con el tema del pasaporte COVID. Nosotros ya hemos puesto en marcha nuestros mecanismos judiciales, nos hemos sumado al recurso que se ha presentado en el TSJ de Andalucía, en el contencioso administrativo, para intentar paralizar el asunto del pasaporte COVID, que consideramos, y lo han manifestado nuestros líderes nacionales, que no se trata de una medida de control sanitario, simplemente de una medida arbitraria de control social que perjudica tanto a los ciudadanos como a las personas que viven pues, en el ámbito de la hostelería, del ocio, etcétera. No es algo que esté destinado, como decimos, a controlar sanitariamente, a evitar que se propague el virus, porque ha quedado ampliamente demostrado pues, que las personas vacunadas pues, también se pueden contagiar y también pueden contagiar. Por lo tanto, tener un pasaporte en un local en el que entran 100 personas, pues no evita que se propague el virus, que se demuestra que no es una medida de control sanitario, es una medida de control social que intenta coartar la libertad de los ciudadanos, sus derechos fundamentales y que, por lo tanto, Vox ha recurrido, va a recurrir en vía directa al Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, como digo, por Ceuta, junto con Andalucía, pero que también se va a presentar el correspondiente recurso de amparo al Tribunal Constitucional por una vulneración y una violación directa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hemos visto el resultado de otros recursos de constitucionalidad que ha presentado Vox, el cual se nos ha dado la razón. Intuimos que en la flagrante vulneración de derechos fundamentales que se está cometiendo con este asunto del pasaporte COVID, también se nos dará la razón cuando estime oportuno. Lo que pasa es que, conocedores de ello, las autoridades gubernamentales, tanto locales como autonómicas en otros sitios, pues bueno, ponen fechas limitadas para que una vez que se pronuncie el Tribunal Constitucional o los tribunales implicados en la resolución de los recursos que se presentan en los TSJ, bueno, pues ya hayan levantado esa restricción y no tenga el efecto de evitarlas. Por eso, siempre que se presenta este tipo de recursos se pide la suspensión cautelar de la medida. Vamos a ver qué responden los tribunales, si conseguimos que se produzca en otros sitios, por ejemplo en la comunidad autónoma de Aragón sí se ha conseguido una suspensión cautelar y bueno, entendemos que estas medidas se tienen que llevar estos recursos se tienen que llevar a cabo, deben prosperar, sobre todo en defensa
de los derechos y las libertades de los ciudadanos que, desde que está Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista en el poder, están siendo vulneradas y violentadas constantemente. Bueno, pues hecha esta exposición, sí que abrimos un turno de preguntas para los medios que quieran formularlas. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Laura? Un segundo, por favor. Sí. Sí, precisamente respecto a esta última cuestión del pasaporte COVID, ya que consideran que este mecanismo no es eficaz, ¿qué tipo de mecanismo creen que sería eficaz en este momento de la sexta ola? Gracias. Bien, nosotros desde la primera ola hemos estado defendiendo las medidas de prevención. Fundamentalmente la prevención, nosotros hemos apelado fundamentalmente también a la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos han respondido en muchas ocasiones y por lo general a estas medidas de prevención, uso de la distancia social, el uso de las medidas de prevención en el ámbito de mascarilla, de higiene, de precaución en los contactos sociales, y entendemos que esa es la vía. Hemos visto que cuando los ciudadanos han actuado de esa manera, pues se ha conseguido, pues hemos tenido unos meses atrás en los que ha habido un control de esta pandemia, de este virus, sin necesidad de medidas restrictivas, simplemente que los ciudadanos han sido conscientes de la necesidad de tomar sus medidas de precaución. Es cierto que quizás se han relajado estas medidas de precaución y pues hemos tenido un brote o un repunte dentro de esta pandemia. Como digo, nosotros seguimos apelando a las medidas de prevención, de precaución y pues estamos en esa línea. No entendemos que el pasaporte COVID sea la medida por lo que acabo de exponer. O sea, el hecho de estar vacunado no evita que la persona se contagie, pero tampoco evita que pueda contagiar. Así que decir que por tener un pasaporte COVID yo puedo acumular a 100 personas en un sitio, no estoy ejerciendo ningún tipo de control sanitario, porque esas personas después saldrán fuera y contagiarán al resto. O sea, es que es un sinsentido. O sea, es que la medida, se podrían haber buscado otras medidas, pero es que esta medida en concreto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, nosotros estamos en contra de una medida que sin sentido alguno no tiene ningún efecto o no va a tener ningún efecto en el ámbito sanitario, y es que además vulnera los derechos de los ciudadanos. Si aceptamos que se nos vulneren nuestros derechos, pues entonces hoy será esto y mañana se nos pedirá cualquier cosa para poder entrar o coger el barco o ir a Algeciras o visitar a un pariente en cualquier sitio. O sea, estamos hablando de derechos vulnerados, pero es que además el Tribunal Constitucional ya ha emitido sentencia diciendo que el gobierno ha vulnerado derechos fundamentales. O sea, si entramos en esta línea, nos encaminamos a algo muy peligroso, nos encaminamos a una verdadera dictadura. Posiblemente sea eso lo que quiere este gobierno socialcomunista, pues buscando alguna comparación con sus socios allende los mares. Desde luego en Vox nos vamos a poner con todas las medidas a nuestro alcance. Al hilo de esto que está comentando, entiendo que entonces está de acuerdo con la medida que se está tratando y que parece que se va a adoptar en el Consejo Interterritorial de hoy, de esa conferencia de presidentes, de que la mascarilla vuelva a ser obligatoria al aire libre. Nosotros estamos en contra de todo lo que sea una imposición. Yo creo que la cuestión se responde solo con esa afirmación que hago. Estamos en contra de cualquier imposición. Nosotros apelamos a la concienciación del ciudadano. El ciudadano es el primer responsable, el que tiene que ser responsable de la salud de la comunidad. Y entendemos que el ciudadano, conocedor de los peligros, si se informa también por la autoridad pública de los peligros y de toda la situación que se nos lleva precisamente por una pandemia de estas características, es el primero que actuará en consecuencia para protegerse a sí mismo y a los suyos. Nosotros apelamos a esa labor de la autoridad pública como medio que garantice la información a los ciudadanos para que sepan cómo tienen que actuar en cuestión sanitaria. Nada de obligar, nada de tener
que imponer por la fuerza. Los ciudadanos, creo que en una sociedad democrática tienen la suficiente madurez para actuar en consecuencia y creo que son los primeros interesados en defender la integridad y la salud de sus personas, de sus seres queridos, de sus familiares y, en general, pues como digo, también de la suya propia. Eso creo que es una cuestión a tener en consideración, que nosotros, como digo, nos vamos a oponer a la limitación y a la obligatoriedad de cualquier imposición que llegue desde un gobierno de estas características. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias por vuestra asistencia en esta lluviosa tarde, lo que demuestra que a las periodistas que han estado hoy aquí y a nuestra Cámara de Radio Televisión Ceuta, de la televisión pública, son unos grandes profesionales que ni la lluvia les hace quedarse en casa. Muchas gracias.